Bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando. Bienvenido a este encuentro de líderes. Saludo a todos los hermanos que nos están escuchando en todas partes del mundo. De verdad que estoy muy agradecido por el auge que ha tenido este podcast en Irlanda, en Brasil, en Canadá. A mí me ha sorprendido mucho y estoy sumamente agradecido. Y quiero que me escribas aquí, en donde quiera que estés escuchando, en cualquier plataforma donde nos estás escuchando, y quiero conocerle. Escríbame por ahí, en Spotify o en Apple, donde quiera que nos esté escuchando, escríbanos porque queremos conocerle y queremos saber de usted. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante cuando hablamos del liderazgo de la iglesia. Hablamos del testimonio integral de la iglesia. Y yo estoy convencido que cuando yo dije testimonio, muchos de ustedes pensaron, pues eso es lo que hacemos, predicar la palabra, el testimonio es predicar. Y no necesariamente el testimonio de iglesia es simplemente predicar. Y yo voy a utilizar como fundamento, como base, un libro que leí hace un tiempo atrás, de Justo González, un libro Isaías Maldonado que se llama ¿Qué es la iglesia? Y él habla en el capítulo 5 sobre la introducción a la teología cristiana, de qué es la iglesia en este momento en el siglo XXI. Porque lo que escuchamos es, los tiempos están cambiando, y son comentarios de personas refiriéndose a que las cosas no son igual que las de antes. Y recuerdo cuando niño, ver películas que mencionaban el 2000. Yo recuerdo cuando niño, Back to the Future, películas que mencionaban el 2000 como algo del futuro, con mucha tecnología, entre otras cosas, que el mensaje de Hollywood siempre era que los tiempos iban a cambiar y que los tiempos iban a evolucionar. Que la iglesia no hizo caso a todos estos anuncios que constantemente se dan. Si hablamos de cambios, tenemos que mencionar la iglesia, porque la iglesia está compuesta por seres humanos y está involucrada en la sociedad. Y yo quiero que hablemos de 3 puntos en este encuentro, que es, el primer punto es, ¿cuál es el rol de la iglesia en el siglo XXI? La segunda pregunta que yo me hago es, ¿serán nuestras estrategias efectivas? Y la tercera pregunta que hago es, ¿cómo entonces testifico la obra de Dios en mi iglesia? Y ahí con eso quiero cerrar el encuentro de líderes. Así que es importante que entendamos entonces, lo primero, que cuál es el rol de la iglesia en el siglo XXI. Cuando menciono la palabra testimonio, ¿qué viene a tu mente? Cuando menciono la palabra testimonio, no la estoy mencionando como normalmente estamos acostumbrados a escucharla. La palabra testimonio es una acción, no una declaración. Y por años las iglesias nos hemos empeñado en que las personas se conviertan a Cristo, y una de las formas que queremos lograrlo es por medio del testimonio. Recuerdo en mi niñez, la manera que se utilizaba para evangelizar eran poner 2 bocinas en el residencial. En aquel tiempo yo pertenecía a la iglesia en Villa Prade, y recuerdo que poníamos 2 bocinas a todo lo que da en Ramos Antonini, y ahí en la esquina el pastor o un invitado comenzaba a predicar un mensaje intentando captar la atención de los que estaban a nuestro alrededor. Recuerdo que mayormente el mensaje predicado era un testimonio de alguien que en su pasado era una persona malvada, era mala, era de la calle, y ahora es otra porque Cristo la transformó. Así que eso se fundamentaba el evangelismo o la evangelización, en buscar personas que su pasado fue fuerte para impactar a las personas de que Dios puede hacer una transformación en la vida del ser humano. La realidad del caso es que los tiempos han cambiado, y todavía escucho a personas diciendo, estoy deseoso de poner un par de bocinas en la esquina de la iglesia y predicar a los 4 vientos. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿será tan efectivo estos tipos de actividades en el siglo XXI? ¿Realmente funcionaría hoy día en nuestro tiempo posmoderno? Yo creo que hablé de eso hace como 4 podcasts atrás, del posmodernismo. Porque los tiempos han cambiado, y la iglesia de igual forma debe de evolucionar con el tiempo. Lo primero que debo de entender para saber a dónde me dirijo es cuál es el rol de la iglesia en el siglo XXI. Siempre el rol
Yo sé que la respuesta de usted va a ser, pues claro, pastor, el rol es salvar vida para Cristo. Ese siempre va a ser la función de la iglesia. Eso yo no pongo en duda eso. Y es muy cierto, pero ¿cuál es mi rol como iglesia en este tiempo? Y el rol en trabajo social se define como el papel que se desempeña. Pues, ¿cuál es el papel que desempeña la iglesia en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es el papel que desempeña la iglesia? Y Justo González dice una gran verdad en su libro. Dice, ciertamente en la iglesia se manifiesta el poder del Espíritu Santo, y eso es muy cierto, pero también se manifiesta el poder de las circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales. O sea, cuando hablamos de iglesia, es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, ok, eso es lo que nosotros vivimos constantemente, pero también hay gente que vive unas circunstancias sociales, las circunstancias económicas y una realidad política que no podemos pasar por alto. Esto quiere decir que el papel que la iglesia desempeña debe de ser uno que impacte no tan solo a la iglesia misma como el área espiritual. Por eso es que la gente dice, no, todo se resuelve con ayuno y oración. No, con ayuno y oración no. Si no conozco mi cultura, no conozco mi sociedad, no conozco mi economía, no conozco mi política, ¿a quién voy a impactar? La iglesia del siglo XXI es una que no tan solo lleva un mensaje hablado, sino que también actuado en torno a su contexto en el momento. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia del siglo XXI es una iglesia que tiene una banda por ministerio de adoración y que los templos son mega grandes y que todo es hermoso como se presentan en YouTube o se presentan en televisión. Y yo no tengo problema con eso, al contrario, eso son bendiciones porque eso es parte de la adoración al Señor. Pero los proyectos en las iglesias mayormente son en la estructura del templo y no en los proyectos sociales o culturales que existen en nuestra sociedad. Mayormente se van en equipos nuevos, planta física, en asambleas, se van media hora discutiendo en cuánto se van a dar los anuncios, que si al principio o al final. Esas son nuestras discusiones en las asambleas, en las reuniones. Esa es nuestra realidad como iglesia. Y esos son nuestros asuntos nuevos. Y en ninguno de los asuntos presentamos proyectos que beneficien a nuestra comunidad. Yo entiendo como pastor que en primer lugar la iglesia debemos reconocer cuál es nuestro rol. Si entendemos que la iglesia no solamente manifiesta el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, sino afuera, tenemos que transformar nuestras estrategias para poder ser más efectivos en nuestras comunidades. Y yo creo que ahí tenemos que enfocarnos. Una iglesia que no tiene claras sus prioridades es una iglesia que camina al vacío lentamente. Testificar a Cristo de la manera que se hacía en el siglo XIX o XX es muy distinto como se hace en este tiempo. Las estrategias utilizadas no son las mismas y eso hay que entenderlo. Los proyectos que la iglesia debe de presentar en este tiempo deben ser enmarcados primeramente en la necesidad que se está viviendo en el momento de la comunidad donde está ubicada la iglesia. Porque si los proyectos no son para la comunidad y son para la iglesia misma, pues estamos, como dicen por ahí, engordándonos nosotros mismos. Y se nos olvida que tenemos que bendecir a una comunidad. Entonces, ahí es donde yo me formulo la pregunta como pastor: ¿serán nuestras estrategias efectivas realmente? Para esto la iglesia debe estar al tanto de lo que está ocurriendo en su comunidad para así ser efectivo. ¿Qué necesidad existe en tu comunidad? Yo te hago esa pregunta. Tú como pastor que me estás escuchando, tú como líder, ¿tú conoces a tus vecinos? ¿Conoces realmente cuántos ancianos hay cuántos niños hay, cuántos matrimonios, para tú poder formular proyectos que bendigan a tus vecinos? Dice Hechos, capítulo 26-20, sino que primero anuncié el mensaje a los que estaban en Damasco y luego a los de Jerusalén y a los de toda la región de Judea y también a los no judíos, invitándolos a convertirse y volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Y es interesante porque Lucas, en el libro de los Hechos, está narrando la historia de Pablo, que está diciendo que él no desobedeció a la visión de Dios en hacer las obras que demuestran su conversión. Y hay un dicho que dice: tus acciones hablan más de lo que puedes decir.
Y esto es lo que está diciendo Pablo, ¿sabes? Mis acciones hablan más de lo que yo pueda decir, predicar y anunciar. La iglesia del siglo XXI no debe de ser la iglesia que pone dos bocinas para decirle a la gente que se tienen que convertir o arrepentir. La estrategia sería qué obras voy a hacer para que la comunidad que no conoce a Dios se acerque a Él por medio de usted. Porque si usted no conoce a sus vecinos y usted está en medio de un barrio, de una comunidad, y usted no sabe la necesidad del vecino, usted tiene un club social como iglesia. Porque la iglesia que no conoce a sus vecinos, que no conoce la necesidad, simplemente están totalmente desenfocados de lo que es una iglesia, que es la que bendice a sus vecinos, a su comunidad, los conoce, sabe lo que están viviendo. Y todos sus proyectos se basan en llenar la necesidad de sus vecinos, de los que están allí como vecinos y como comunidad. La estrategia sería qué obras voy a hacer para que la comunidad que no conoce se acerque a Dios. Si la necesidad de tu comunidad es problema de la alfabetización, por ejemplo, pues mira cómo la iglesia puede crear un programa de tutorías en la iglesia. Si el problema es alta tasa de divorcio, pues crear un centro de servicios a la familia. Si la gente o que tiene un problema económico que no saben bregar con presupuesto, pues cree proyectos que ayuden y den asesoría financiera a la gente de gratis. La realidad es que la iglesia debe de conocer su comunidad para ser efectivo. Yo me pregunto, ¿serán nuestras iglesias estrategias efectivas? ¿Serán nuestras estrategias efectivas? Es la pregunta que yo me hago porque definitivamente la iglesia tiene que ser efectiva. Las estrategias deben de ser efectivas. Por ejemplo, ¿sabes? Las asambleas no pueden seguir peleando qué color va el templo, que si esas luchas no pueden seguir dándose en las iglesias. Esas luchas no pueden seguir dándose en las iglesias, perdiendo el tiempo en bobería cuando hay una necesidad real en las comunidades. Entonces hago la pregunta y con esto cierro. ¿Cómo testifico entonces la obra de Dios? La pregunta medular de este taller es esa: ¿cómo testifico esa obra de Dios? Primera de Timoteo 6:18 dice: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que estén siempre dispuestos a dar y a compartir lo que poseen. Nosotros tenemos un pastor general en nuestra denominación Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Y él escribe mucho. Y en uno de sus escritos, llamado de la Iglesia del siglo XXI, escribe unos retos que considero medulares en la Iglesia del siglo XXI, que su testimonio debe de ser uno íntegro. Nuestro pastor se llama el reverendo Edward Rivera. Y él dice que debemos de ocuparnos en la protección y la administración familiar. Una iglesia debe de ocuparse en la protección y la administración familiar, porque si no protege a su familia y no ministra a la familia, estamos caminando en vano. Porque la iglesia está compuesta de familias, está compuesta de personas y debe de bendecir a la familia. Por ejemplo, mire, yo pienso que la iglesia lo primero que debe hacer es escoger a las familias de la iglesia, de la comunidad, y darle asesoría financiera, asesoría matrimonial, asesoría de todo tipo de asesoría que puedan darle gratis para que puedan manejar bien sus finanzas, para que puedan manejar bien sus matrimonios, porque la gente no tiene esa herramienta y la iglesia tiene que darle esa herramienta. Y de esa manera estamos testificando, llevándole el mensaje de Dios a la gente. Fíjese que es distinto. No estamos con 4 bocinas, no estamos con 5 en una campaña en la esquina, sino que estamos abriendo la iglesia para bendecirle a su matrimonio, a su familia. Tenemos que trabajar a favor de la paz. Tenemos que ayudar al inmigrante. Tenemos que crear conciencia de la realidad de la pobreza en nuestro país. Y están surgiendo nuevos pobres cada día y posiblemente seamos nosotros mismos como iglesia. Tenemos que promover una evangelización integral. Por ejemplo, la educación cristiana que tanto está menguando y está decayendo en nuestras iglesias. Tenemos que crear nuevos esquemas en la formación de fe. El evangelismo en ambientes desprestigiados. Y mostrar que la iglesia y la fe no es opresión, sino riqueza y plenitud. Pero no hablo de riqueza de dinero, sino de riqueza de vida, de bienestar de vida.
Eso es lo que es la iglesia. El reto para la iglesia en este siglo es mayor, dado que los medios seculares desprestigian la obra de la iglesia a causa del mal testimonio de la misma. La responsabilidad de testificar debe ser basada en acción. Y mire, y escuche bien lo que dice Santiago capítulo 1:22. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y yo creo que la iglesia debe de fundamentarse en eso, de ser hacedores de la palabra. Tenemos que ejecutar la palabra. La Biblia constantemente nos invita a eso, a que actuemos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo es un mensaje de Dios muy importante para la iglesia de hoy. Este hijo sale con la herencia, malgasta el dinero y después de malgastarlo toda la herencia, de caer lo más bajo, decide regresar y su padre lo recibe. Ese es el testimonio de la iglesia, recibir a la gente que malgastó su vida y que están buscando restauración y transformación. Y antes de llegar a su casa, su papá lo estaba esperando, dice el texto de la parábola, y lo recibió, lo amó. Y lo interesante de esta parábola no es el conocimiento que nos pueda ofrecer, sino cómo puedo yo testificar en acción lo que aprendo de la parábola. Porque a la gente le gusta hablar mucho para demostrar que sabe mucho. Y observemos en las redes sociales cómo la gente escribe para demostrar que sabe mucho de Biblia, pero no hacen nada para bendecir a la gente. Nosotros tenemos procedimientos y muchas cosas que nos alejan de la gente en vez de acercarnos. Llegan inconversos a las iglesias y en vez de celebrar como hizo este padre, le ponemos trabas y le pasamos por un montón de procedimientos, porque para nosotros solamente los santos y los miembros de las iglesias somos los que podemos trabajar en la iglesia. Yo creo que tenemos que reevaluar nuestro sistema de vida de iglesia. Por eso entiendo que la acción es muy importante. El testimonio de la iglesia no debe ser basado en lo que podamos decir, sino más bien lo que podemos hacer. Yo te invito a que reflexionemos en las siguientes preguntas y con eso termino. ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad? Apúntalas, escríbelas. Quiero que las escribas y hagas esta tarea conmigo. ¿Cuáles son las necesidades de mi comunidad? ¿Qué estamos creando para bendecir nuestra comunidad? Tú eres pastor, tú eres pastora. Analiza qué proyectos tú tienes como iglesia para bendecir a tu gente, tu comunidad, a tus vecinos. ¿Cómo puedo entonces yo impactar la familia, los niños, los jóvenes, los adultos, la edad de oro? ¿Cómo podemos impactar a esta gente? Y me hago la última pregunta. ¿Es mi testimonio integral? ¿Es mi testimonio integral que cubre todas las áreas de la iglesia? ¿O simplemente me encargo de tener cultos bonitos y más nada? ¿O me ocupo de tener la mejor tecnología en la iglesia y más nada? Y se me olvida que hay una realidad social de pobreza, de divorcio, de maltrato, de corrupción, que también la iglesia tiene que trabajar. Seamos una iglesia que cumple con un testimonio integral para bendecir la obra del Señor. Espero que este taller o este encuentro haya sido de bendición. Tu pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes. No olvides compartir el podcast y no olvides también evaluar y darle 5 estrellas al podcast donde quiera que esté y comentarlo. Dime de dónde lo estás escuchando y búscame en Facebook como Pastor Carlos Armando. Pastor Carlos Armando. En Instagram, búscame Pastor Carlos Armando. Quiero conocerte y dime de dónde me escuchas en Facebook o Instagram. Pastor Carlos Armando. Así mismo, pones arroba o slash y pone Pastor Carlos Armando y allí me buscas. Quiero conocerte de dónde me estás escuchando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.